¿Vale la pena jugar Valorant? Nuestros expertos invirtieron miles de horas y fragmentos de su sanidad mental solo para resolver esta trascendental pregunta. En el video de hoy analizaremos con extra detenimiento todo lo que hay detrás de Valorant y el mágico mundo de un free-to-play, multiplayer, tactical first-person hero shooter. Valorant fue desarrollado por la compañía Riot y salió al mundo en junio del 2020. Si no conoces a Riot, seguro has escuchado del nombre de League of Legends, el videojuego más feliz con arcoiris, mejor balanceado y aclamado por la comunidad más acogedora del mundo. Valorant nace de la brillante idea de juntar los conceptos de Counter-Strike y Overwatch. En su desarrollo, fue criado por monjes tibetanos y pulido por las finas manos de artesanos japoneses. Tras 6 años de desarrollo, Counter-Watch se popularizó rápidamente entre todos los jugadores que, como yo, disfrutamos del sufrimiento de rankear en un sistema que te odia. Su gameplay es una joya hermosa, un Search and Destroy donde todos los jugadores deben de cumplir con un rol. Asumiendo que tu equipo no va troll y eligen al menos un centinela y un personaje con smokes, las posibilidades de juego son infinitas, tanto para los atacantes como los defensores. El principal objetivo es plantar una bomba y defenderla hasta que explote, o bien acabar con todos tus adversarios primero. Para hacerlo, tendrás a tu disposición un montón de utilidades rotas, como quemarle los ojos a tu rival, stunearlo, ralentizarlo, detectarlo, trolearlo o tirarle humos para cortar sus ángulos de visión y entrar como Jaime en su casa a los sitios. Si las habilidades rotas no te parecen suficientes para quebrantar a tu rival, te encantará saber que el juego tiene la opción disponible de un chat all para compartir buenos deseos y bendiciones en el chat. Si estás acostumbrado al estilo de juego de Call of Duty, Apex, Halo u otro FPS más rápido, puede resultarte complicado adaptarte a un tactical shooter, ya que si te mueves y disparas al mismo tiempo, activas automáticamente el modo Stormtrooper y tus balas conectan igual que la inclusión forzada en un videojuego. Si este chiste es demasiado viejo para tu edad, te explico que moverte y disparar hará que la trayectoria de todas tus balas se vuelva imprecisa y que no puedas darle bien a tus objetivos. Esto, salvo por las notables excepciones donde el registro de balas es un chiste, funable y doxiable. Parte de la curva de aprendizaje del juego incluye saber cómo piquear un ángulo y hacer strafing, donde te mueves ligeramente de lado en lado mientras sueltas pequeñas ráfagas de tiro. El audio del juego también tiene un papel importantísimo, ya que tus pasos, movimientos y acciones en general pueden revelar tu posición a tus enemigos si no te mueves con cuidado. También puedes moverte apretando Shift para que tus pasos no hagan ningún ruido, pero esto te hace moverte tan lento como el internet en una comunidad de Latinoamérica. Avanzar con cuchillo te permite ir más rápido, pero esto te deja vulnerable si un enemigo con el mínimo de puntería se aparece en la pantalla. Te encantará saber que los mapas se encuentran perfecta y cuidadosamente balanceados para que tanto defenderlos como atacarlos se sienta lo más justo posible. La magia de este juego reside en la utilidad y los cojones que te cargas para enfrentar un sitio y ganar los enfrentamientos. Siendo totalmente objetivos y nada exagerados, Valorant requiere de un IQ de 200 para aprender a posicionarse, tirar habilidades y rotar según el transcurso de la partida. Todos estos elementos hacen que el juego tenga mucho peso en la estrategia y en pensar detenidamente todas tus acciones, ya que lo más importante es la información que puedas obtener durante la partida para tomar esas decisiones. Ya sea un humo, un lanzamiento de habilidad, el sonido de los pasos o una explosión, la muerte de tu compañero en un sitio, todos estos son elementos que te ayudarán a elegir cómo jugar la ronda conforme al desenvolvimiento de la partida. El catálogo de armas de Valorant podría parecer muy limitado o pequeño en comparación con la variedad de otros juegos como Call of Duty, pero aquí cada arma juega un papel único y se diferencia considerablemente de las otras. No es como que necesitas 3 tipos de rifle de asalto pesado con 5 patrones de disparo diferentes cuando uno es más que suficiente para ir tapeando cabezas y hacerte el fucking MVP de la partida. No existe algo así como un meta y no necesitarás grindear 5 horas diarias de tu vida para poder jugar al tú por tú contra otros jugadores con más tiempo libre que tú. Las armas que utilices dependen de cómo construyes tu economía durante las partidas. Conforme juegues, irás entendiendo los conceptos de ronda eco, full buy, forzar y semi-buy. Cada ronda tendrás la responsabilidad de comprar tu equipamiento y habilidades haciendo uso del dinero que obtengas según las siguientes variables: kills, victoria, derrota y plante de spike. La Vandal y la Phantom son las armas God, ya que son todoterreno y te permiten casi siempre matar de un solo tiro a la cabeza. En el caso de la Phantom y otras armas, su daño se reduce a la distancia. Las armas con silenciador te permiten disparar a través del humo sin revelar tu posición, y las ametralladoras ligeras como la Ares y la DIM tienen mayor penetración de daño en muros y superficies para mayor placer. La mira no es tan importante como en otros juegos, incluso puede ser completamente perjudicial si no se tiene buena puntería con la Vandal y la Phantom, ya que el retroceso puede joderte un enfrentamiento después de los primeros tiros. Generalmente es una decisión personal y tiene que ver con ayudarte a meter esos tiros difíciles a largas distancias. ¿Qué sería de Overwatch sin los culos? Y es que Valorant no se queda atrás, ya que si quieres que un K sea realmente memorable necesitas personajes interesantes.
tenemos a la gótica c***ona, al mamadísimo, al ruso sexy que le encantan las latinas, Zenyatta, mucho caliente, Jimin, Tracer coreana, elegancia la de Francia, la tecnología alemana es la mejor del mundo y no podía faltar el emo oscuro con depresión. Ya en serio, el cast es variado y atractivo para todos los públicos, algo que fue importantísimo para el éxito de Overwatch y que repite la fórmula en Valorant. Aquí los personajes se dividen en 4 conceptos. Los duelistas, que traen toda la utilidad para entrar al sitio rápidamente y obtener kills más fácilmente. Los centinelas, cuyo trabajo es defender posiciones y ganar tiempo para que tus compañeros puedan rotar a tu posición. Los iniciadores, cuyo trabajo es obtener información del sitio o ayudar a que el entry sea más seguro para el equipo. Y los controladores, cuyo trabajo es bloquear la visión con humos o habilidades que permiten afectar el sitio o mapa a tu favor. Sobre las habilidades, te comento que en principio pueden parecer demasiado simples y que no tienen ningún impacto durante la partida, o al menos esa fue mi impresión al jugar Valorant viniendo de Overwatch. Y es que, un ojo que lo lanzas y que limita la visión de los enemigos, y porque no los stunea o les baja vida mientras lo ven. Esta cosa no parece suficientemente rota. Sí, y créeme que conforme más aprendes, vas comprendiendo que las habilidades también están perfectamente balanceadas para que no sean demasiado disruptivas en comparación de un juego como Overwatch. Aquí preferimos llamarles utilidad, ya que eso es lo que son, utilidades que te permiten sacar un enemigo que te está holdeando un ángulo ventajoso, obligándolo a salir o recibir toda la furia de tu lucecita cegadora que lo deja a merced de tu poderosísima banda. Hay utilidades que te permiten obtener información del enemigo en el sitio antes de entrar, y los humos que cortan ángulos de visión para obligar a que tus enemigos se posicionen en un ángulo incómodo que te dé a ti la ventaja. Para los más tryhards existe algo llamado lineups que te permiten aprender literalmente alineaciones del personaje y la mira para hacer lanzamientos súper específicos de tu habilidad extremadamente útiles en zonas muy concretas. Por ejemplo, el dardo de reconocimiento de Sova para alcanzar zonas del sitio, o lanzar una granada o cualquier insulto volador asesino a una distancia segura para matar al que intenta desactivar la bomba. Al respecto de los cosméticos o skins, Valorant es probablemente el juego más abusivo y caro de la maldita existencia. El juego podrá ser gratuito, pero además de pagar con cachitos de tu sanidad mental durante las ranked, tendrás que desembolsar hasta $20 por una skin decente. Y ni siquiera hablemos del costo de los cuchillos, que por $40 vienen en todas las formas y colores. El pase de batalla, que debería ser la mejor oferta en calidad-precio, decepcionaría a Xiaomi y sus enseñanzas. Puro relleno y skins medianamente aceptables. A comparación de las skins de paga, estas te dejan un sentimiento de humildad y de vivir en una privada, pero de luz y agua. Las skins del pase de batalla no incluyen cosas bonitas como RGB, rematadores y efectos de animación, cosas esenciales para disfrutar del juego y que las skins de paga en su mayoría se incluye y que dan más placer y manos al momento de conectar tiros a la cabeza. El mito dice que no mejoran tu puntería, pero yo creo que sí es más fácil identificar la ráfaga de una línea de color rojo que una gris al momento de controlar el spray de tu arma. Bueno, siendo honesto, Valorant tiene el diseño de armas más precioso y placentero de todos los FPS. A mi parecer, valen completamente la pena. Ojalá fueran más baratos o con precios más accesibles por región, ya que puedes terminar pagando alrededor de $60 por un set de armas con 5 skins. A pesar de que existen semanas especiales de ofertas conocidas como el Night Market, dependes enormemente de la suerte para que salga lo que quieres, ya que existen decenas de diseños y la oferta se limita a unas cuantas opciones. Otro tema importante por destacar es que las armas requieren de algo que se llama Riot Points para poder mejorarlas y sacarles sus efectos. Un currency que no tiene una maldita excusa o pretexto para existir más que el objetivo de sacarte todavía más dinero, porque supón que compras el arma pero no tienes dinero para mejorarla con estos Riot Points. Es como que te vendan el horno sin un sistema para conectar el gas, compras la pura carcasa así a lo pendejo. Hablemos de los modos de juego, empezando por el sistema competitivo. Este es un tema del que no termino en pocos minutos. Es más, en otro video ya hablé a detalle de todo el problema de las rankeds en Valorant. Te voy a dejar el enlace para que también puedas verlo. Te comento que es divertido subir de rango y jugarte la sanidad mental tratando de obtener una mejor posición, pero está claro que el sistema tiene muchos problemas para asignarte partidas realmente balanceadas, por culpa de las cuentas Smurfs que existen en todo el juego. Además, en más de una partida te tocará lidiar con un troll que se va AFK o que decide apagarse el cerebro y jugar como la bestia que siempre ha sido. Lo peor es que esto te puede pasar en todos los rangos, no solo los más bajos o los más altos. Para jugar Valorant me gusta vivir bajo este recordatorio fundamental: hoy por ti, mañana por mí. Reporta todo lo que veas, ya sea en el equipo contrario o en el tuyo. Así construiremos una mejor comunidad y el día de mañana no serás tú el que pierda porque un troll se fue AFK. En no competitivo es exactamente lo mismo, pero a todos les vale madres la partida. En Spike Rush
Aquí a todos les vale madres el juego entero. En Deathmatch solo sirve para practicar tu puntería y calentar antes de tus partidas ranked. Ganar tiene cierto mérito, pero nadie se lo toma en serio. Úsalo para aprender a manejar las armas. En conclusiones, Valorant es un juego sumamente completo para ser un free to play. La infinidad de posibilidades y combinaciones en cada partida hace que se vuelva muy adictivo como LoL. Además, aprender a utilizar bien un agente suele ser algo divertido, aunque los profesionales realmente recomiendan dominar entre 2 y 3 para subir de rango y ser efectivos en diferentes roles. El conseguir kills y ganar enfrentamientos es uno de los sentimientos más satisfactorios que puedes obtener en un FPS. Cada baja es mucho más complicada y significativa que en una partida de Call of Duty o Halo. Hay algo mágico en superar a tus oponentes o agarrarlos en una posición completamente desprevenida que solo te puede dar un tactical shooter como Valorant. El plus es que igual puedes quemarle los ojos tirándoles flashes o explotándolos a la distancia con Raze. Su curva de aprendizaje es la de cualquier juego shooter con estrategia. Debes aprender los mapas, los entries, el recoil y las habilidades de los personajes. Un game sense que desarrollarás rapidísimo en una semana, tan solo jugando al juego. Sin duda, Valorant es un juego que lo recomiendo y que ha ido creciendo desde su lanzamiento. La escena competitiva se está convirtiendo en una de las más importantes y grandes de la escena de los esports, con el respaldo y todo el dinero de Riot. Es imposible que esto no siga creciendo. Sus únicos contras son que pasar a un tactical shooter puede ser difícil para un jugador que está acostumbrado a juegos más frenéticos. Su sistema de monetización es brutal, sumamente caro y difícil de justificar. Y al ser un juego con mucha presión, tiende a ser cultivo de gente extremadamente tóxica, pero nada que el botón de mutear y reportar no pueda resolver.